y es para mí un placer, un gran honor poder estar aquí delante de ustedes para traerles mensaje del Señor a sus corazones, tanto a creyentes cristianos como visitas que podrían estar conectados, escuchando y participando de este evento espiritual maravilloso, grandioso. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y queremos pues contribuir con nuestra palabra, nuestra voz, a traerles este mensaje de Dios a sus corazones. Como saben, pues el tema de hoy es una verdadera conversión. Basado en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, donde la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro predicando aquella vez en la ciudad de Jerusalén y hablando acerca de Jesús, nuestro Señor, y cómo los judíos, pues, equivocadamente, porque no entendieron, condenaron a Jesús, dieron su voto para que Jesús muriera en la cruz del Calvario, porque simplemente no lo entendieron. No pudieron entender que era el Hijo de Dios, el regalo de Dios a esta humanidad para llevar nuestros pecados. Claro que en ese momento entendieron las cosas y Pedro el apóstol hace el llamado a ellos, les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esa palabra, esa petición del apóstol Pedro, de los apóstoles, es precisamente la primera expresión, el primer tema que tanto Juan el Bautista como Jesús al inicio de su ministerio lanzaron ese mensaje. Ahí vemos a Juan el Bautista en el libro de Mateo capítulo 3, cuando inicia su predicación, su ministerio, hace el llamado al pueblo judío y a toda la humanidad que tenemos problemas desde el inicio de la creación hasta hoy, problemas, dificultades con el pecado. Nos hemos dejado esclavizar, llevar, dominar por el pecado, que al final nos afecta, nos lastima, nos hierve. Escuchamos a Juan el Bautista decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una razón más que nunca de dar este paso, tomar esta decisión de un arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, verdadero. Jesús, cuando inicia su ministerio, también fueron sus primeras palabras: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pedro aquí dice: arrepentíos y convertíos. Dos cosas debe ir acompañado para que ocurra una verdadera conversión. Un sincero y verdadero arrepentimiento. Rectificar, cambiar nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro proceder hacia nuestro Dios Todopoderoso. Debemos rectificar y cambiar. Esto nos lleva al siguiente paso, que es la conversión, la transformación profunda de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, nuestra alma.
nuestra actitud y conducta totalmente cambiada. Debe ocurrir eso para que suceda la tercera consecuencia, que es que nuestros pecados sean borrados. Es importante, necesario, urgente que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados. El pecado es una mancha que no hay remedio físico, no hay químico físico, material humano que pueda corregir, borrar nuestros pecados, la mancha que hay en nuestra conciencia de pecado. Lo único que tiene el poder para hacer ese trabajo de limpieza, de purificación y borrar del todo para siempre nuestros pecados, es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso debemos arrepentirnos. Debemos convertirnos. Debe haber una auténtica y total transformación de alma, vida y pensamiento para que nuestros pecados sean realmente perdonados. Y como consecuencia venga de la presencia de Dios, entonces, tiempos de bendiciones, tiempo de paz, tiempo de refrigerio, tiempo de felicidad y gozo verdadero. De la presencia de Dios viene eso. Pero es importante que demos este paso, cada uno de nosotros. Dice para que nuestros pecados sean borrados. ¿Qué es el pecado? El pecado, mis hermanos, como la Escritura lo dice, es la infracción de la ley de Dios. Le fallamos a Dios. Le fallamos al blanco. El ser humano desde el principio ha estado fallándole a Dios. Desde el jardín del Edén hasta hoy. Le fallamos a nuestro Dios, le fallamos a la familia, le fallamos a la iglesia. Y necesitamos, hermanos, rectificar. Necesitamos entender que el pecado, hermanos, nos convierte, nos lleva a una situación lamentable. Prácticamente el pecado nos convierte en enemigos de Dios, cuando no debería ser así. Porque nos hace oponernos a la voluntad de Dios. Nos hace rebelde a la voluntad de Dios. Nos hace enfrentarnos con Dios todos los días. Porque nos hace ir en contra de sus deseos. No somos obedientes, somos rebeldes. Esa es consecuencia del pecado que domina nuestra vida, nuestras almas. De manera, hermanos, pero lo más trágico, lo más lamentable y triste del poder del pecado, negativo y destructivo del pecado, es que no solamente nos hace violar la voluntad de Dios, nos hace ser rebeldes a nuestro Padre Celestial, sino que nos ubica, nos relaciona directamente con el diablo. Y el apóstol Juan nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Por allá Jesús le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él queréis hacer. El pecado nos lleva a cometer actos violentos, crímenes, asesinatos, codicias de todo tipo. Allá el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 5, 19, presenta una larga lista de obras de la carne, o sea, actos pecaminosos. Lo hemos leído, lo sabemos. Y al final dice que los que practican tales cosas no heredaremos el reino de Dios. Por eso, hermanos, el reino de Dios ya está cerca, está entre nosotros. Cristo viene. Su venida está más cerca que nunca.
hacia nosotros. Eso nos debe motivar a todos, hermanos, como pecadores que hemos infringido la ley de Dios. Nos debe motivar pensar que Cristo viene, su venida está cercana. A acudir al llamado del Señor que nos pide que nos arrepintamos. Pero debe ser un sincero y verdadero arrepentimiento. No una acción a medias, sino completa. Porque cuando hay un verdadero y sincero arrepentimiento, producirá también una conversión plena y total. Nuestra vida cambia. Nuestra conducta será otra. Nuestro pensamiento será diferente. Es como dice prácticamente, hermanos, es como volver a nacer otra vez. Con una nueva identidad, una nueva personalidad. Lo del mundo ya no nos interesa, ya no nos llama la atención. El Salmo capítulo 1, hermanos, el rey David escribe diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bienaventurado es una persona que tiene esa actitud, esa conducta ajena, diferente al mundo de pecado, al mundo de desobediencia. Dice que más bien cuando hay una conversión total, un cambio de vida total, hermanos, las cosas del mundo ya no nos interesa, ya no nos llama la atención. Lo que nos llenaba de placer, de cierto gozo, resulta que entendemos que ya no es así. Sino que dice, la palabra de Dios nos dice que en la ley de Jehová, el siervo del Señor, el Hijo de Dios, aquel que se ha convertido a Hijo de Dios en cristiano, ya encuentra deleite y placer y dulzura en la ley de Jehová, en las palabras de Dios, en las cosas de Dios. Son las cosas de Dios que le llama la atención. La obra del Señor es lo que más le llama la atención ahora. Quiere estar allí. No es posible para esa persona vivir sin Cristo. Esa persona vive lo que Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Él vive eso que no puede sin Cristo, no puede vivir. No puede separarse de Cristo. Si se le pregunta, ¿queréis alejarlos? Dirá, no, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Y a quién iremos? Porque vivir sin Cristo, alejado de Cristo, simplemente no es posible. Pero eso, hermanos, ocurre solamente cuando hay una auténtica y verdadero arrepentimiento y conversión de nuestras almas. Tendremos cristianos, hombres y mujeres duraderos en la iglesia, fuertes, serios, celosos en las cosas de Dios, dinámicos, trabajadores, activos. Siempre está dispuesto para engrandecer el reino de Dios. Ese es su deleite, es su placer. Es un deleite, un placer ir a la iglesia, a la congregación, leer la Biblia, alabar al Señor, predicar de Cristo, colaborar en las obras del Señor. Ese es su mayor placer y deleite. Su tiempo, su energía, su talento, su potencial, está todo ahora al servicio del Dios Todopoderoso. Cuando antes lo malgastaba vanamente en cosas paganas, mundanas, que no le rendían ningún fruto, ningún beneficio real, resulta que ahora los pone a la disposición de nuestro Dios Todopoderoso. Y eso es lo que produce felicidad y gozo en el cristiano convertido, en el cristiano transformado. Mis hermanos, la Biblia nos presenta
varios eventos o historias de personas que sufrieron esa transformación, ese cambio de vida, mis hermanos. Por allá en el Antiguo Testamento leemos de los hermanos de José, los hijos de Jacob, que eran 12. Y vemos, mis hermanos, esos jóvenes, hijos de José, de Jacob, perdón. José era el menor. Dice que lo maltrataban, lo aborrecían. Porque José, su hermanito, le reportaba a su padre Jacob las malas famas de sus hermanos. Ellos odiaron, aborrecieron a sus hermanitos. Llegaron al grado, inclusive, hermanos, de asesinarlo. Si no fuera porque Dios estuvo con José, protegiéndolo, cuidándole, sus hermanos lo hubieran asesinado. Engañaron a su padre, haciéndole creer que una mala bestia le había devorado. Jacob vivió años, muchos años, creyendo que su hijo menor había fallecido, devorado por una bestia. Vivieron engañando a su padre por tanto tiempo. Nunca se imaginaron que Dios tenía otros planes para José. Dios también tenía planes para ellos mismos. Nunca entendieron que ellos iban a ser la base, los patriarcas de una nación grande, hermosa y poderosa, que más tarde sería la nación de Israel. Dios tenía planes para ellos maravillosos, pero se equivocaron viviendo perdidamente, vida de violencia, de maldad y crueldad. Exageraron la venganza acerca de su hermana Dina, fueron más allá de la justicia, de lo correcto. Cometieron asesinatos gravísimos. Y como les dije, hermanos, al grado de querer inclusive planificar la muerte de su hermanito. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando llegaron a Egipto, nunca se imaginaron a ese hermanito que creyeron ya muerto, desaparecido, borrado del mapa. Nunca se imaginaron que se convertiría en el Señor de Egipto, segundo después de Faraón. Y cuando José se descubrió delante de ellos y entendieron que era él, lo primero que le dio a la mente, ahora José le va a tocar cobrar venganza. Él va a cobrar venganza por todo lo malo que le hicimos. Ellos le rogaron, le suplicaron que los perdonara, pero que sintieron que José podía tener en sus manos la vida y la muerte de ellos. Pero ¿sabe qué? José fue un joven de pequeño, un niño noble. Y a pesar de la maldad y la violencia y la crueldad de sus hermanos mayores, él siempre amó a sus hermanos. Siempre los quiso. Nunca pensó mal para ellos. Y aún en este momento, cuando él tenía el poder de hacer algo, cobrar venganza, no pensó en eso. Más bien dice, ustedes son mis hermanos. Yo los quiero y yo los amo. Y los perdono. Y lo que ha pasado realmente es obra de Dios. Dios quiso que sucediera para preservar la vida. La palabra donde dice, hermanos, en la escena donde esos hermanos abrazaron a José y lloraron. Lloraron. Porque les vino en su conciencia ese terrible deseo, acto que hicieron contra su hermanito. Pero no solamente eso también vino sobre ellos en ese momento, sino todas las perversidades, maldades que en su vida de jóvenes hicieron. Todo eso vino sobre ellos. Y vemos a ellos llorando, lamentando profundamente, pidiéndole perdón a José. José los perdona. Pero ¿sabe qué ocurrió ahí, hermanos? Finalmente, esos varones sufrieron lo que se llama, hermano,
una verdadera conversión. A partir de ese momento ya no serían los mismos de antes. Entendieron que Dios tenía un plan maravilloso grande para ellos. Ya no serían de ahí en adelante, ya no serían los mismos. Se quedarían para cumplir el propósito de Dios. Finalmente aceptaron eso. Y como producto, hermanos, vemos que más tarde, 430 años después, Dios los saca, los libera de Egipto y los convierte en una nación tremenda, maravillosa, con leyes justas, una nación bendecida. En ellos hubo esa real conversión. Eso es justamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, todos los pecadores, que nos arrepintamos y nos convirtamos. Y lo que los hemos hecho y hemos dado ese paso, que nos mantengamos firmes en ese propósito, en ese camino, sin variar, sin ir hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino de frente siempre. Ser fiel, como dice el libro de Apocalipsis, ser fiel hasta la muerte, no importa los momentos de tribulación, pruebas y dificultades que podamos pasar. En nuestra mente jamás debe surgir la idea de renunciar a Cristo, de bajar la cruz de Cristo. No, señores, no. Sino seguir la lucha hasta el final. Mis hermanos, tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Una historia que lo conocemos todos, maravillosa, hermosa. Tuvo un final realmente feliz. Pero de seguro, hermanos, este muchacho aprendió la lección. Como todo joven, quizás nosotros también tuvimos ese momento de oscurantismo, de rebeldía contra nuestros padres, contra nuestros mayores. También quizás en un momento dado quisimos hasta irnos de nuestra casa. Muchas veces los jóvenes, la mayoría pasa esa situación. Pero es un error. Este joven, cuando ya se halló limpio, sin nada, solo, sin ningún real, con hambre. La palabra de la Biblia dice, volviendo en sí. Es como, hermanos, volver en sí es como cuando usted ha recibido un golpe contundente en la cabeza que lo privó y no sabe lo que ha pasado. Y por allá a la 1500 despierta, no sabe dónde está, qué me pasó. Volviendo en sí, porque ese es el efecto destructivo del pecado. El pecado nos anestesia, que no sentimos culpabilidad cuando hacemos lo malo. El pecado nos adormece. El pecado ciega nuestras vistas para no entender y ver la gloria de Cristo Jesús. El pecado es realmente algo sumamente destructivo. Es lo que tiene el mundo como lo vemos. Violencia terrible, asesinatos, codicia, explotación. Vemos, hermanos, por doquier el efecto destructivo del pecado. Y por eso, hermanos, Dios pide, nos suplica, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Dios tiene tiempos maravillosos, gloriosos, preciosos para nosotros, pero eso se tranca, se paraliza, se obstruye. El canal de la bendición de Dios se obstruye por nuestros pecados. Ya Isaías lo dice. Mire que el brazo de Jehová no se ha acortado para salvar, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Nos ha dividido. Pero Dios en su gran misericordia y su gran amor nos pide que nos arrepentamos. Él quiere hacer la paz con nosotros.
Él es quien da la iniciativa de venir a este mundo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para traer salvación y vida eterna. El hijo pródigo, hermanos, cuando regresa a casa, humildemente, no viene a reclamar su espacio de vuelta, sino con humildad, simplemente: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí vemos, hermanos, el acto de arrepentimiento profundo y una conversión en él cuando dice: Padre, no me recibas como no soy digno de ser tu hijo ya. Por favor, aunque sea, contrátame como un jornalero más tuyo, con tal de que yo coma algo. Quiero simplemente ser un mozo más. Pero que, hermano, el padre dice: no, tú eres mi hijo. Tienes que ocupar el lugar que perdiste. Porque veo en ti un acto sincero y verdadero de pesar, de tristeza. En ti veo que me fallaste. Y lo sientes de verdad. Veo tus lágrimas. Veo tu pesar. Y eso basta para mí, para perdonarte y ponerte de vuelta en lugar. Maten el becerro más gordo y hagamos fiesta. Porque este hijo estaba perdido, es hallado. Estaba muerto, pero ahora vive. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el padre decide celebrar? ¿Por qué decide hacer este acto hermoso y precioso en honor a su hijo? Porque él pudo ver en su hijo que aprendió la lección y que de seguro, hermanos, este joven, una vez vuelto a la casa, jamás pensaría volver otra vez a cometer el mismo error. Vino a casa para siempre. Eso es, hermano, lo que se llama una verdadera conversión. ¿Cuántas veces tenemos, hermanos, en nuestro seno, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, personas que entran y están por un tiempo, luego se apartan, se van, se alejan, se van a la provincia lejana a vivir perdidamente? Algunos logran volver en sí y recapacitan y regresan, mientras que otros nunca regresan, hermano. Qué tragedia, qué triste. Eso es lamentable, porque tal vez en el momento, hermanos, nunca hubo esa real conversión del alma, de la mente, el corazón en nosotros. Y eso es lo que, hermano, nuestro llamado hoy a la iglesia del Señor en todo el mundo, para que seamos una iglesia, como dice la Biblia, unida, amorosa, poderosa, que podemos ir al mundo a predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, hacer discípulos. Tenemos que estar fortalecidos, muy unidos, y tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Cristo debe estar en nosotros y tener esa vida inseparable con nuestro Maestro, con nuestro Señor. Eso va a garantizar nuestra victoria, nuestra permanencia para siempre en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Jamás nos apartaremos. Nuestro deleite, nuestro placer siempre en las cosas de Dios. Eventos como este siempre estaremos creando, llevando a cabo, porque este es nuestro placer. Y felicito a los organizadores de este evento, hermanos, y siempre va a haber, porque hay, hermanos, hombres y mujeres consagrados que quieren echar hacia adelante el reino de Cristo y trabajar, poner su talento, su capacidad, su tiempo, su energía, sus ganas en la obra del Señor. Eso, hermano, es resultado cuando hay una verdadera conversión de nuestras almas. Alma, corazón y vida. Produce esto, es mi hermano. Dice que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia. Y en su ley medita, dice, de día y de noche. Y todo lo que haga prosperará. Le saldrá bien, hermanos. Tenemos, hermanos, el evento de la conversión de Zaqueo. ¿Se acuerdan?
otro famoso. Una historia conocida por niños. Desde niños lo aprendimos. Pero importante, hermanos, ver la reacción de Zaqueo. Ya sabemos, hermanos, la vida triste, lamentable, de rechazo y de repudio que sufrían los publicanos. Eran famosos por ser usureros, ladrones, cobradores de impuestos para el Imperio Romano. Eran rechazados, eran mal vistos. Tal vez algunos eran honestos y trabajaban por su salario solamente, pero la mayoría eran unos explotadores. Y Zaqueo era uno de esos hermanos. ¿Pero qué? Recibió la visita del maestro de maestros. Se apresuró para preparar la cena para su invitado especial. Es necesario que hoy coma yo en tu casa. Jamás había recibido semejante petición de nadie importante en Judea hasta este momento, y lo va a aprovechar. La visita de Cristo, la conversación que tuvo Jesús con él, trajo como consecuencia de que él tomara una decisión que demuestra que en ese momento él iba a ver en su corazón un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Ya Zaqueo no sería el mismo. Y muestra de esa actitud, de esa conversión de Zaqueo, dice, se pone de pies y dice y habla la decisión que ha tomado. Jamás pensó tal cosa, nunca le llegó semejante decisión hasta ahora. Nunca pensó en los pobres hasta ahora. Nunca pensó en la deuda, en las trampas que había hecho para enriquecerse más de la cuenta. Había defraudado a muchos ciudadanos. Y que dice, la mitad de mi riqueza se lo doy a los pobres. Y a los que él es defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Hermanos, es una tremenda decisión. Resarcir totalmente su vida, quedar en paz, liberarse de su deuda, ser un funcionario correcto de ahora en adelante, va a cobrar lo justo y se va a conformar con su salario. Eso es lo que va a hacer Zaqueo de ahora en adelante. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Como funcionarios, como maestros, lo que sean, donde estemos trabajando, ser correctos, ser honestos. ¿Se acuerdan cuando vinieron unos soldados para que Juan Bautista los bautizara? Ellos le preguntaron a Juan, ¿qué deberían hacer? ¿Qué le dijo Juan? 1, no cometan extorsión. 2, confórmense con su salario. ¿Cuántos hermanos en nuestro país no entienden eso? Y no se conforman. Y van más allá. Dios quiere, hermanos, un sincero arrepentimiento que dé como resultado un cambio profundo, una conversión profunda, para ser mejores funcionarios, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores estudiantes, mejores autoridades. Y eso va a traer como consecuencia, hermanos, tiempo de refrigerio, tiempo de paz y tranquilidad y bendición para la familia, para la comunidad, para mi país, para mi provincia, para la iglesia. Eso es lo que Dios pide. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y de la presencia del Señor bajen tiempos de refrigerio. Nos habla la Biblia también, hermanos, del fariseo y el publicano. ¿Se acuerda del fariseo por un lado?
alabándose, echándose el mismo solito flores. En cambio, el publicano, otro publicano, que también no se le permitía entrar dentro del templo, eran rechazados. Pero este publicano, hermano, dice que se sentó, se paró junto a la puerta, no se atrevía siquiera, no se sentía digno de entrar, ni siquiera sentía digno de nada, simplemente se golpeaba el pecho. Hermano, cuando uno se golpea el pecho de esa manera, se está mostrando cargo de conciencia. ¿Cuántas cosas? ¿Cuál era la vida de este hombre? Pero que llega un momento, hermano, que ya no aguanta más, hermano. Llega un momento, hermano, que el pecado harta, cansa. Que el pecador ya no aguanta más porque no es feliz. No tiene paz, no duerme bien. Quiere liberarse. Y el único que puede hacer eso, finalmente entiende, es Dios. Y dice la palabra que se golpeaba el pecho, hermano, cargo de conciencia, se golpeaba. Me lo imagino llorando angustiosamente allí. Dios mío, sé propicio a mi pecador. Ten piedad de mí que soy pecador. Ayúdame, Señor. Este hombre vino, hermano, con un profundo deseo de cambiar, de dejarlo todo, de ser una nueva persona. Y Cristo dice que él regresó a su casa justificado. Amén, hermano. Liberado, bendecido, perdonado. Porque eso es lo que Dios quiere ver en cada corazón de nosotros, hermanos, como pecadores. Ahí la palabra de Dios nos dice que al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Señor. Por muy grande que sea nuestro pecado, nuestras maldades, por grande que sea el bulto, el saco de pecado que carguemos, pero si llega el momento, hermanos, que en nosotros hay un verdadero y sincero arrepentimiento, corregir mi vida, poner un alto, y ya basta dejar de esto ya. La desobediencia, la rebelión contra mi Dios. El ser esclavo del pecado ya basta. Hasta aquí llega. De ahora en adelante voy a ser otra persona gracias al poder de Cristo que actúa en mí. La palabra, hermanos, nos habla de la mujer adúltera, ¿sí? Sabemos, esa es otra historia que conocemos muy bien. Una mujer cargada de pecado también. Injustamente o ilegalmente querían cargar sobre ella todo el castigo. Y gracias a que Cristo estaba allí, Él fue su abogado silencioso. Solamente dijo una palabra, una frase breve, para poner a sus verdugos a pensar y mirar su propia conciencia. Cuando Jesús levanta su cabeza, le hace la pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te iban a condenar? Se fueron, Señor. ¿No te condenaron? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Wow, el único que tenía la capacidad, la autoridad y el poder para condenarla es Cristo. Él sí podía muy bien hacerlo, pero él decide no. Su misericordia dice: no, yo también te perdono, no te condeno. Pero eso sí, vete. ¿Y qué? No peques más. Esa mujer, a partir de ese día, ya no sería la misma. Eso es justamente, hermanos, lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Cristianos o no cristianos, pero que tenemos esa fe. Quiere Dios ver eso en nosotros para derramar su bendición sobre nosotros. La palabra de Dios, hermanos, habla también del evento del Pentecostés, ¿se acuerdan?
cuando Pedro y los apóstoles predican su primer sermón evangelístico a ese pueblo judío. A esa gente que gritaron unos días atrás, ¿se acuerdan? ¿Qué hago? Pilato dice, ¿qué hago con Barrabás? Suéltalo, suéltalo. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, lo gritaron a cuello, hermanos. Crucifícale, crucifícale. Pues resulta ahora, hermanos, le sucede a ellos como los hermanos de José cuando llegan a Egipto. No tienen idea de que esos hermanitos que creían muertos. No tienen idea que estaban delante del Señor de Egipto. Así la misma experiencia viven los judíos en el día de Pentecostés. Aquel siervo, aquel Mesías que creían muerto, resulta que ahora él vive por los siglos de los siglos. Él vive y por el poder de él que vive es que ha capacitado, facultado a los apóstoles para hacer las obras que hacían. Y dice la palabra, se compungieron de corazón, dolido profundamente. Sabían que no merecían otra cosa que la muerte, porque habían dado sentencia de un hombre inocente a la cruz, a la horrible cruz. Y hacen la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hay alguna esperanza? El tema de nuestro hermano anoche, nuestro hermano Rubén. Esa pregunta es decir, ¿hay alguna esperanza para nosotros? ¿Algo? Porque lo que vemos no lo tenemos. ¿Pero qué, hermanos? Pedro dice, sí. ¿Qué le dice Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y qué más? Bautícese cada uno de vosotros. En el nombre, resulta ahora, en ese nombre que ustedes condenaron a muerte, pues en ese nombre ahora resulta que ese nombre es para salvación y vida eterna. Bautícese cada uno de vosotros en nombre de Cristo para perdón de los pecados. ¿Y qué? Como regalo, el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, que me ven, demos ese paso seguro y sincero hacia Cristo. Hay cosas maravillosas para ti. Dios tiene para ti planes maravillosos, pero necesita, como los hermanos de José, que tú te arrepientas. Como todos estos personajes que he presentado aquí, que nos arrepentamos sinceramente, de todo corazón. Y habrá una iglesia de Cristo de hoy en adelante, hermano. Cada congregación, varones firmes, fuertes, convencidos, decididos a luchar hasta el final. La iglesia del Señor será fuerte, dinámica y poderosa con la palabra de Dios, con el mensaje de Cristo, hogares fortalecidos, vidas transformadas, vida de bendición. Eso es lo que traerá el Señor a nosotros, hermanos, cuando finalmente podamos mostrar un sincero arrepentimiento y una verdadera conversión a Cristo Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén.